Bienvenidos a su programa Conversemos con la Biblia. Como cada martes y jueves a las 11 de la mañana, nos reunimos para tocar temas de edificación cristiana. Gracias por estar con nosotros. Puede contactarnos al teléfono y WhatsApp, código de país 506 88777711. También por el correo electrónico radio@siguemecr.org. Disfrute con nosotros de buena música y del tema que traeremos hoy. Gracias por sintonizarnos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, estimado oyente de Sígueme Radio. Una bendición poder estar nuevamente acá con ustedes y compartir este programa como cada martes y cada jueves, conversando con la Biblia. Su hermano Eddie Hernández le saluda, siempre gozoso de poder tener este tiempo junto a usted. Le recordamos, como siempre también, tener Biblias abiertas, papel y lápiz, y en especial el día de hoy teniendo un tema interesante, un tema que le aconsejo que pues anote todo lo que pueda y también que pues participe con nosotros del programa. ¿Cómo puede hacer usted para participar con nosotros del programa? Bueno, no importa del lugar que usted nos escuche, del país que sea, usted lo puede hacer a través de WhatsApp con el código de país. Para usted tener nuestro número telefónico, simplemente lo agrega ahí al WhatsApp, no importa donde quiera que se encuentre. ¿Cómo? Con el código de país más 506, que es el código de país de Costa Rica, y anota el número telefónico que es 88777711. Código de país más 506 y el número de teléfono es 88777711. Si usted desea también puede escribirnos a través del correo electrónico. Lo puede hacer a través de radio@siguemecr.org. Le repito, radio@siguemecr.org. Este programa está hecho para usted y por usted, así que le pedimos también que pueda participar con nosotros, que nos escriba sus comentarios, sus preguntas al respecto del tema que siempre tocamos y que en relación a ese tema también usted pueda evacuar sus dudas y participar del programa. También recordarle que tenemos nuestro canal de YouTube, que lo encuentra ahí como Sígueme CR. Sígueme CR. Ahí usted va a encontrar este programa y muchos otros más en diferido. Así que ingrese ahí a YouTube, dele like a nuestro canal de YouTube y suscríbase para que reciba las notificaciones cuando subimos el programa de cada día correspondiente. Recordarle también que usted puede escuchar este programa ahí en Panamá a través de la 101.3 al ser las 9 de la noche en el mismo horario, martes y jueves. Recordándole siempre que nuestro horario es aquí en hora Costa Rica, martes y jueves 11 de la mañana con repetición a las 11 de la noche. Bueno, hoy tenemos un programa especial. El programa se trata acerca del rapto o el arrebatamiento, un tema importante y relevante en la palabra de Dios, así que vamos a tener un buen tiempo. Le saluda a su hermano Eddie Hernández nuevamente y bueno, hacia adelante, hermano. Gracias, hermano. Un gusto siempre estar sirviendo al Señor a través de este ministerio, esperando edificar vidas. Gracias a Dios por ello. Y me gozo porque hemos comenzado Instituto Bíblico este mes y doy gracias a Dios también por ese privilegio de poder enseñar la palabra de Dios. Hernán Coto les saluda, siempre gozoso y esperando que se puedan edificar a través de nuestros programas que son en vivo y con nuestra conversación con la palabra de Dios, poder, si hay alguna duda, poderla sacar adelante. Hernán Coto les saluda, un gusto con ustedes. Bueno, en los programas anteriores estuvimos hablando acerca de los juicios de Dios y obviamente tuvimos ahí una perspectiva como abuelo, como dicen, a ojo de pájaro, ¿verdad? O sea, echamos un vistazo por encima, hablamos acerca de los juicios de Dios, así que el día de hoy vamos a tocar un poquito más adentro
temas que estuvieron ahí, ¿verdad? Como por ejemplo hablamos acerca del rapto, de las 70 semanas de Daniel, y tal vez usted se preguntaba ese día, ¿verdad? ¿Qué es todo eso, verdad? O tal vez usted conoce un poquito acerca del tema. Así que nuestro deseo es poder profundizar en lo que nos sea posible, tocar hoy el tema del arrebatamiento, y cuando nos sea posible, pues tocar otro tema en relación con lo que tocamos todos esos días, pero este programa es hecho para usted y con ese propósito, así que si usted tenía alguna duda acerca de todo aquello que mencionamos, bueno, ahí queremos ser un poquito más específicos. Hermano Olman. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga y estamos gozosos de estar nuevamente con ustedes en el programa Conversemos con la Biblia. Así que les saludamos muy cordialmente y gracias por su sintonía. Bueno, esta mañana vamos a hablar, como dijo mi hermano Eddie, del arrebatamiento, ¿verdad? La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero es arrebatamiento. Y arrebatamiento es interesante porque tiene que ver con el fin de las cosas aquí en esta tierra, ¿verdad? Empieza una tribulación en el mundo, pero antes tiene que ser arrebatada la iglesia, de eso se trata, ¿verdad? Juan 14, 1 al 3, voy a leerlo, aunque más adelante podemos hacer un comentario. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que se trata de un arrebatamiento de todos aquellos que seguimos al Señor Jesucristo. Gracias a Dios por ese momento que realmente estamos esperando. Muy a lo que estamos viendo, Juan 14, 1 a 3, como lo ha leído nuestro hermano Olman. Y bueno, Eddie, Olman, hemos estado hablando de los juicios de Dios. Y esto, cuando uno lee la palabra de Dios, uno se da cuenta que la paciencia de Dios tiene límites. Esto, Eddie, como está el mundo hoy, no va a continuar. Sí, de mal en peor estamos. No hay que podamos decir, bueno, esto se está mejorando. Moralmente estamos en una situación muy fea como seres humanos. El mundo no quiere nada con Dios y esto ya es preocupante. Y preocupante, ¿por qué? Porque si no tomamos las medidas en estos momentos que estamos vivos, nos va a sorprender lo que viene de acuerdo al programa de Dios. Juicios, sí, hemos visto juicios y a través de la Biblia nos hemos dado cuenta de cómo Dios opera cuando, como decimos, la gota rebasa el vaso. Y hablamos en cuanto a los juicios pasados, como el juicio del diluvio, cómo Dios preservó a Noé. Hablamos de juicios como, por ejemplo, en Sodoma, el Lot, sacado de ese lugar junto con su familia, porque venía juicio. Bueno, eso lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado ciegos en cuanto a cuando tiene que ejercer disciplina, lo hace. Y una de las cosas que entendemos es que este mundo le pertenece a Él. Todo lo que hay en este mundo es de Él. Y lógicamente nosotros como seres humanos somos de Él también. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
hablamos de que es un juicio en el cual nosotros como creyentes en Cristo no vamos a estar ahí. Ya el Señor Jesucristo ha sufrido ese juicio, ha pagado con su sangre, con su muerte, de lo que teníamos que pagar nosotros, y Él lo sufrió. Y bueno, una de las cosas que hablamos, Eddie, fue el rapto. Como dice nuestro hermano Olman, sí, es una palabra que no encontramos en la Biblia. Arrebatamiento es como dice la palabra de Dios, y de ahí que es un rapto. Entonces, Eddie, entremos a ese momento de ese rapto, de ese arrebatamiento. ¿Por qué es que se da? ¿Cómo es que se da? ¿Qué sucede o posibles cosas que van a pasar en ese evento? Lo que hay que comprender, y para poder entrar en un conocimiento pleno de lo que está sucediendo y por qué el rapto, qué realmente significa el rapto y por qué este evento está ahí en las Escrituras, debemos entender lo que la forma en la que primeramente pues Dios trata con la humanidad, dando una revelación más específica, más especial, ¿verdad? Que es también conocido en el campo de teología como esto, revelación especial. Lo hace a través de su palabra y lo hace usando como medio al pueblo de Israel, a su pueblo escogido. Dios empieza a revelarse a su pueblo, y como vimos en los programas pasados hablando de los juicios de Dios, Dios, que es un Dios de orden, establece un tiempo específico donde Dios va a tratar ya con el pecado de forma definitiva. Y si usted no lo anotó, recuérdese que está en Daniel capítulo 9, versículo 24, y él dentro de este margen de tiempo determina el fin del pecado. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel 9:24, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable. Es decir, ya no hay más pecado, ya no hay más injusticia, ya no hay más maldad, y la justicia es perdurable. Y dice aquí, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No quiero entrar mucho en este pasaje, pero quiero que entendamos que Dios tiene un programa establecido, un plan, un propósito, donde Dios va pues a erradicar el pecado para siempre, y específicamente para con el hombre. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? En este tiempo entendemos que hay una forma en la que Dios lo está haciendo, la predicación del evangelio. Dios salva a estas personas, las hace nacer de nuevo, hay un proceso de santificación y luego un proceso de glorificación, donde ya no va a haber ningún tipo de relación con el pecado. Entonces vemos a Dios trabajando hoy a través de un pueblo que no es el pueblo de Israel, el pueblo gentil, y este grupo de personas que está experimentando el trato de Dios para con ellos va a poder experimentar lo que es el arrebatamiento, que en realidad es el uso de la palabra griega harpazo. Harpazo es la palabra griega para la palabra tomada de arrebatamiento, que quiere decir ser tomado a la fuerza o reclamar para uno mismo, que es un versículo que nos ayuda a entender un poquito Juan 14, y versículo 3, que lo leyó nuestro hermano Orman, y dice: y si fuere y os preparé el lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, quiero que lo entendamos de esta forma para ir a la primera pausa y ya entrar de lleno al rapto. Dios determina este tiempo donde va a poner fin al pecado, pero en el programa que tiene Dios, determinados los tiempos, hace una pausa en la semana 69. Queda una semana, que esta semana se constituye de 7 años. Durante este periodo en el que Dios está haciendo una pausa, empieza a tratar con todas aquellas personas que no son del pueblo de Israel. Y aquí se da el nacimiento de la iglesia, donde tanto gentiles, ¿verdad?, y judíos que creen en el Señor Jesucristo entran en este organismo, ¿verdad?, en esta nueva clasificación de la humanidad que se llama la iglesia. Entonces Dios empieza a traer revelación a su iglesia y cómo va a tratar con ella. Y en su trato con la iglesia hay un momento en que Él la toma y continúa con su plan para con Israel. Y este evento se conoce como el arrebatamiento, el cual vamos a hablar después de esta primera pausa musical. No hay palabras hoy
para agradecer por todo lo que yo recibí. Fue tu gracia en mí la que me alcanzó cuando perdido estaba yo. Y me admiro al contemplar de tu muerte en la cruz, Cristo, tu gracia, Cristo. Solo hay gratitud en mi vida, Dios, y derramo mi corazón. La esperanza en mí me hace hoy vibrar, porque al cielo me has de llevar. Y me quiebro al contemplar que ocupaste mi lugar, Cristo. Te amo, Cristo. Y hoy un milagro soy de tu gracia, Dios. Mi deseo es mostrar un trofeo de tu amor. En la cruz se demostró tu gran amor, que salvaste al pecador de toda condenación, pues moriste allí por mí. Un milagro soy de tu gracia hoy, Dios. Continuamos esta mañana con el programa. Nuevamente, disculpas. Bueno, saludamos a la hermana Ania allá en el Pato Nuevo Arenal. También a Yanjesca Góngora en el Líbano, a Mónica Limensa en Argentina, a Lee Guzmán en Desamparados y a Julia en Alajuelita. Queremos recordarle que por YouTube usted puede escuchar los programas anteriores si lo busca como Sígueme CR. Así que ahí encontrará todos los programas anteriores y también lo puede escuchar a las 11 de la noche en repetición y en Panamá por la 101.3. En base a este versículo de Juan 14:3 que dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la cultura judía se acostumbraba que el varón se fuera a preparar una casa para su futura esposa. En un tiempo no especificado, el novio regresaba para cumplir el pacto matrimonial con su esposa y llevársela a su nuevo hogar. Siendo la iglesia la novia de Cristo, sabemos que Jesús está preparando un hogar eterno para nosotros en el cielo y que un día Él volverá para reclamarnos y llevarnos al lugar maravilloso que ha creado para que nosotros lo amemos y lo adoremos por la eternidad. Así que es de estar animados y esperando, porque vendrá súbitamente. Un arrebatamiento es algo súbito. El Señor aparecerá en las nubes y arrebatará a los suyos y los llevará al reino celestial. Así que estemos preparados. Gracias, Olman. Vamos a responder unas preguntas aquí que nos escriben nuestros oyentes en Sígueme en nuestro canal de YouTube, de WhatsApp.
Mónica Limensa nos pregunta de dónde puede escuchar el programa anterior. Bueno, usted lo puede escuchar a través de Sígueme CR. Ahí en YouTube usted escribe Sígueme CR, ahí pegadito, y ahí va a encontrar el programa de Mentes Abiertas. Ali Guzmán también nos pregunta cuál es el papel de Israel. Me dicen que todo esto es en base a Israel. Israel también va a ser arrebatado. ¿Y por qué tenemos que hacer mención de esto y comprenderlo? Israel y la iglesia son dos grupos totalmente diferentes y Dios está tratando con ambos pueblos. Entonces yo debo comprender que hay un momento en el que Dios determina poner fin al pecado y lo va a hacer en un tiempo determinado tratando con su pueblo Israel. Cuando hablamos de los juicios hablamos de la tribulación y de la gran tribulación y es Dios específicamente tratando con su pueblo Israel. En este momento Dios está tratando con la iglesia, pero Israel sigue siendo para nosotros de alguna forma el reloj profético de Dios. Una forma en la que podemos ver qué es lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo porque por medio de ellos nos reveló lo que Dios está haciendo hoy. Ahora, si yo voy a Juan capítulo 1 y versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay un rechazo por parte del pueblo de Israel. Esto no permite la consumación del plan, pero también permite que Dios cumpla su plan a través de su Hijo Jesucristo, quien muere en la cruz del Calvario, y de ahí se da nacimiento a la iglesia, que es tanto Israel, o los israelitas, por decirlo de una forma, con gentiles que creen en el Señor Jesucristo, pasan a ser parte de esta nueva clasificación de la humanidad que es llamada la iglesia. Y aquí precisamente, si yo voy a Romanos capítulo 11 y versículo 25, Pablo habla un poquito de esto y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces comprendamos un poquito para que sea un poco más claro para todos. Dios hace una pausa en su trato con su pueblo Israel, y en este momento Dios está tratando con la iglesia, ese grupo de personas que han creído en el Señor Jesucristo. Y en ese trato con la iglesia, Dios tiene también un plan. Y a través de ese propósito, entonces vemos qué es lo que Dios determina hacer con su iglesia. Como el Señor Jesucristo muere en la cruz, como decía nuestro hermano Hernán, lleva la ira de Dios en sí mismo, satisface la ira de Dios. Entonces, todos aquellos que han creído en Cristo no experimentarán la ira venidera. Por eso es que hablamos del concepto del rapto. ¿Y dónde lo tenemos? Bueno, si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15, vamos y podemos entender un poquito lo que está pasando. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo hablando a su iglesia en Tesalónica, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Importante, Eddie, todo esto. Y tomando la pregunta de Ali, ¿cuál es el papel de Israel? Hay un papel que cumple cada grupo señalado en la palabra de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, dice la palabra de Dios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dios tiene un programa para los judíos, Dios tiene un programa para los gentiles, Dios tiene un programa para la iglesia de Dios. ¿Dónde vemos estos programas? En el libro de Daniel tenemos el programa de los gentiles, con la famosa estatua del sueño de Nabucodonosor, y ahí está desglosado el tiempo de los gentiles, pero también en el libro de Daniel tenemos el programa de los judíos, que es lo que llamamos, y que está ahí en Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Daniel. 70 semanas que son semanas de años,
490 años. ¿Y por qué decimos, bueno, y por qué de años? Porque no eran días. Bueno, para nosotros hoy en día es muy sencillo, no así en aquel tiempo, porque los eventos se han ido desarrollando. Han pasado 69 semanas de años, 483 años desde que se dio la orden para reconstruir los muros de Jerusalén hasta la venida del Señor Jesucristo en su primera venida. Han pasado 483 años. Para nosotros es simple. No debemos de decir, pero ¿por qué años? El tiempo, estamos en un tiempo en donde podemos reconocerlo. Faltan 7 años al pueblo de Israel. Pero, ¿por qué se truncó? ¿Por qué no siguieron los 7 años? Porque precisamente por el versículo que nuestro hermano Eddie nos ha leído, de que ellos rechazaron a su Mesías. Si ellos no hubieran rechazado a su Mesías, el programa hubiera seguido para los judíos. Y lógico, aparejado, paralelo, va el programa de los gentiles. Entonces, al verse rechazado, hay un misterio que ya lleva 2000 años, que es la iglesia, que somos nosotros, somos todos aquellos, porque estamos hablando de arrebatamiento. ¿Arrebatamiento de quién? Porque estamos diciendo que se conoce como el arrebatamiento o el rapto, el momento en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Ahora, muchos preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la denominación? Aquí hay aclarar también algo muy importante y que hemos venido diciendo. La iglesia, la verdadera iglesia, no es una denominación, no es un grupo privilegiado, nada de eso. La iglesia es todos aquellos que han escuchado el evangelio, han creído, son contados como cuerpo de Cristo. La verdadera iglesia, todos aquellos que hemos creído a Dios, de que en Cristo Jesús tenemos vida nueva, vida eterna, nuevo nacimiento, gozosos. Ahora, ¿en qué en estos momentos podemos hablar de Israel? ¿Cuál es el papel? En estos momentos, si usted lee Romanos capítulo 9, 10 y 11, usted se va a dar cuenta de Pablo hablando de su pueblo y de por qué el programa de ellos está detenido. Porque Dios ha introducido un periodo de gracia que ya lleva 2000 años y ya no, por los tiempos, ya esto ya está por rebasar el vaso, como hemos dicho, y la ira de Dios viene ya. Y para venir ira, como hemos estado diciendo en los programas, Dios saca a su pueblo para continuar el programa, esas 70 semanas, que el próximo martes, si Dios lo permite, vamos a ver y vamos a estar hablando en cuanto a las 70 semanas de Daniel, principalmente también por esa semana. Esa semana que falta, una vez que nosotros no somos arrebatados, como dice la palabra de Dios, Dios continúa esa semana que le falta a Israel y lógicamente aparejado al programa de los gentiles. Bueno, vamos a la siguiente pausa musical y regresamos. Quisiera
¿Quieres contactarnos? Llámanos o escríbenos al teléfono con código de país 506 88777711. Recuerda que ahora también lo puedes hacer por medio de WhatsApp. Sígueme Radio. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo en que podemos compartir con usted de la palabra del Señor. Queremos saludar en esta ocasión a Adela Hidalgo, Texas, también a Julio Quesada, Julito, cuídese, también a Gerardo Enrique Barbosa y a mi hermana Berta. A usted que está en sintonía, que es de la Iglesia Bautista de Manuel o de la Iglesia Peniel en El Salvador o de la Isla de Venado, una bendición. Les saludamos muy cordialmente y gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que a las 11 de la noche se estará repitiendo este programa y por la 101.3 en Panamá. Bueno, gracias al Señor por este tema de hoy, esta enseñanza. Y estamos tratando de explicar un poco porque hay gente a la que le cuesta entender de qué se trata el arrebatamiento, por qué esa semana que falta y todo eso, ¿verdad? Pero simplemente lo que tenemos que hacer es adentrarnos en la palabra de Dios. El que lee entienda, decía el Señor, ¿verdad? El que lee entienda. Bueno, gracias al Señor por esto y vamos a continuar con los hermanos. Gracias, sí. Estábamos hablando de que la palabra de Dios reconoce 3 grupos de personas: judíos, gentiles, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es usted, hermano, que ha creído en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que de los dos Dios hace uno, de gentiles y de judíos. Así que judíos serán arrebatados en el momento que venga el Señor en su arrebatamiento para seguir con su ira. Lógicamente judíos creyentes en Cristo. Los que no creen en Cristo, porque ellos siguen siendo incrédulos, no porque estén en su tierra reconocen a Jesucristo como su Mesías. Pero sí, gracias a Dios, hay bastantes judíos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Mesías prometido. Pero bueno, tenemos en Daniel el programa de Dios para los gentiles, tenemos en Daniel el programa de Dios para los judíos, pero podemos preguntar, y bueno, ¿dónde está el programa de Dios para la iglesia? Bueno, los mejores eruditos nos dan un atisbo de dónde puede estar, y creo firmemente que en las iglesias tratadas, en las 7 iglesias tratadas en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, encontramos el programa de Dios para las iglesias, en donde cada una de ellas, 7 el número perfecto, 7 el tiempo perfecto para la iglesia, lo vemos revelado ahí. Pero la iglesia va a acabar un día, y como hemos estado viendo, a través de lo que llamamos el rapto, el arrebatamiento. Hay 2 pasajes que yo quisiera que usted anotara que trata al respecto, que es 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, habla, por ejemplo, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y el otro pasaje está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y sigue diciendo ahí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Palabras de aliento para cada uno de nosotros. El mal va a tener su fin. Esto que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad va a tener su fin, porque Dios viene a juicio, pero primero nos llevará a su presencia. Aquí la forma que más fácil podemos entender con esto es que Dios, bueno, va a tratar, como dice nuestro hermano Hernán, con el pecado y lo va a erradicar para siempre. Y la forma en la que lo va a hacer, bueno, ya está determinada en la palabra de Dios. Llegarán los juicios de Dios a esta tierra para todo aquel que negó al Hijo, que rehusó creer en el Hijo. Pero los que hemos creído formamos parte de este cuerpo, ¿verdad?, del Señor, como la Biblia lo menciona, que es su iglesia. Entonces, ¿quiénes son los que se van a ir en el rapto? Todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Y yo creo que es importante que entendamos esto, porque ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Dios, a través de los profetas mayores, como se conocen, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Dios nos habla acerca de que va a venir un día en que Dios mismo va a venir a la tierra y va a juzgar el pecado, va a juzgar a las personas que viven en pecado, que han hecho maldad, que han hecho injusticia, y lo va a hacer a través de la persona de Jesucristo, que va a venir en su segunda venida. El Señor Jesús vino la primera vez, y el propósito principal era, bueno, dar fin al pecado, vencer a la muerte, morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que creyera en Él tenga salvación y vida eterna. Pero Jesús va a venir nuevamente, y cuando venga en su segunda venida ya no viene con ningún tipo de relación con el pecado, sino que viene con vara de hierro, viene a juzgar a las naciones, viene a reinar por un periodo de tiempo. Y entre estos dos periodos que estamos hablando, entre su primera venida, su muerte y resurrección, Él asciende al cielo. Y antes de que venga este tiempo de que va a venir nuevamente y va a poner fin al pecado, Dios, está este periodo donde nuestro hermano Hernán nos hablaba de este periodo de gracia, donde estamos usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, y cualquier otro que haya creído. Dios promete a su pueblo, a aquellos que hemos creído en Él, que seremos pues arrebatados para no experimentar este tiempo de ira, porque este tiempo de ira es un tiempo en el cual está determinado para el pueblo de Israel, que negó a su Mesías, y también para tratar con todas aquellas personas pues que negaron al Señor Jesucristo. Y aquí es donde podemos llegar y abordar un poquito las preguntas que nos está haciendo Adela Hidalgo desde Texas. Dice: ¿qué de los que dicen que los que no se portan bien, no se estén portando bien cuando venga el arrebatamiento, se van a quedar? Yo y mi hermano Hernán, precisamente antes del programa y todo, tuvimos un tiempo de conversación acerca del tema. Y vea, esto es así de sencillo. El Señor sabe quién ha puesto su confianza en Él. Usted y yo en muchas ocasiones llegamos y determinamos, bueno, yo creo que esa persona es salvo, bueno, creo que no es salvo, no me parece, sí me parece. El Señor sabe quién ha puesto su confianza en Él y quién ha pasado de muerte a vida. Nosotros como creyentes tenemos faltas y falencias y somos débiles en muchas circunstancias. A medida que la persona tenga una relación personal con el Señor Jesucristo, va a ser mayormente fortalecido y va a vencer mucho más el pecado y conductas pecaminosas en su vida. Pero hay algunos que les va a costar un poco más y van a vivir una vida un poquito a medias. Pero le voy a decir así de sencillo. Si una persona realmente no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, vive una vida totalmente libertina y vive en pecado, simplemente no es salvo. Cuando venga el arrebatamiento, el Señor, ya que conoce a los suyos, los va a llevar con Él. No se trata si se portan bien o no se portan bien.
Se trata de que Él va a llevarse a los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Usted y yo experimentamos altos y bajos en la vida cristiana. Entonces, ¿quiénes van a ser llevados en el rapto? La iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quién es la iglesia del Señor Jesucristo? Aquellos que han puesto su confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador. En este caso, responderíamos esa primera pregunta. Ahora, la pregunta que sigue es una pregunta importante. Dice, ¿la Biblia habla de salvos luego del arrebatamiento? Claro que sí. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, y vamos a entenderlo de una forma más clara, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios revela su plan para con toda la humanidad, siempre va a haber periodos de salvación. Y siempre van a ser por el mismo medio, por gracia, por medio de la fe. Cuando la iglesia sea tomada, cuando la iglesia sea arrebatada, va a venir Dios en juicio con Israel y contra todos los gentiles, contra todas las naciones que están en el mundo, y en ese tiempo van a haber personas que van a experimentar el perdón de Dios, porque van a arrepentirse también de sus pecados, van a entender la necesidad de un Salvador, y van a venir a Cristo en fe para poder ser salvados también de la condenación eterna, principalmente porque ellos se van a encontrar pues en este tiempo de juicios y de la ira venidera. Así que creo que Dios seguirá salvando a las personas, pero la pregunta es, ¿por qué esperarse hasta el último chance? ¿Por qué esperarse hasta el último momento? Si usted sabe hoy que usted se encuentra en pecado, que usted sabe que no tiene perdón de sus pecados, usted no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, debería hacerlo ya. Debería reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero definitivamente, y como decía mi hermano Hernán, antes de ir hasta esta última pausa musical, cuando las personas vean este evento y personas sean arrebatadas, y va a haber preocupación y va a decir, ¿qué pasó? Y la gente va a entender que todas aquellas profecías que el Señor nos dio son reales, y mucha gente pues va a venir en conocimiento de su pecado, van a pedir al Señor perdón por sus pecados y van a venir en fe en el Salvador Jesucristo. Pero no van a ser excluidos de lo que ya está por venir, porque están en el tiempo donde la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Vamos a la siguiente pausa musical y regresamos. Crucificado fue, mas ha resucitado y ahora me defiende, victoria conquistó. Crucificado fue, mas venció la tumba con poder, ya que el corazón que roto fue, hoy late otra vez. Crucificado fue, mas ha resucitado, y ahora me defiende, victoria conquistó. Crucificado fue, mas venció la tumba con poder, ya que el corazón que roto fue, hoy late otra vez. Consumado es, consumado es, la obra completó. Consumado es, consumado es, el Hijo de Dios cumplió. Consumado es, consumado es, a Él rendido. Vamos a resucitar, la vida eterna nos dio. Resucitó.
Muy bien, vamos a continuar con el programa en la parte final y quiero leer este versículo que encontramos aquí en Primera de Tesalonicenses 4:17, que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano amado, alégrese, gócese. El Señor nos arrebatará para estar con Él por siempre. Téngalo en cuenta. Gracias, Olman. Una preguntita que nos hace aquí también y muy acertada para este tiempo. Dice aquí, si el arrebatamiento se da a alcanzar la plenitud de los gentiles, habrá gentiles convirtiéndose en la tribulación. Recordemos que siempre en todos los periodos Dios ha tenido amplitud para salvar a todo aquel que quiere. Cuando Dios trató con su pueblo Israel en el tiempo del Antiguo Testamento, vemos a gentiles, como en el libro de Ruth, ¿verdad? Donde era una gentil que, bueno, dice, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y vemos a hombres que han sido salvados. Incluso antes de Abraham, Noé era un gentil, ¿verdad? Que fue salvado también por el Señor, y entre otros. Entonces Dios siempre ha dado amplitud en cuanto a la salvación para todo aquel que quiere. Él da una fuente inagotable para salvación a todos. Pero cuando hablamos específicamente de Dios trabajando a través de grupos específicos, es entender que Dios nos muestra su plan y su propósito a través de este grupo de personas, en Israel, con la iglesia, con los gentiles, pero siempre hay una amplitud. ¿Qué va a pasar en este tiempo de la tribulación? Claro que van a haber gentiles que se van a arrepentir. De hecho, el evangelio va a seguir siendo predicado. En Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6 dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El evangelio siempre ha tenido el propósito de que la persona venga en fe al Señor Jesucristo y pueda ser salvado, porque son las buenas noticias en medio de las malas noticias que están viviendo todas estas personas en la gran tribulación. Pero dice aquí, y que fue predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces ahí están los gentiles diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero también, por otra parte, tenemos la resistencia de todos los tiempos. Hoy se predica que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Al igual que en este tiempo, como hay personas que responden de forma positiva al Evangelio y creen y ponen su fe en el Señor Jesucristo, hay personas que lo rechazan, y en aquel tiempo también lo habrán. Ahí en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 9, aún así, en medio de las copas de la ira, viendo la ira de Dios, viendo estas plagas, viendo todo esto, dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, quiero que usted entienda, estimado creyente, que estamos hablando de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está haciendo hoy con usted, qué es lo que quiere hacer Él con la iglesia, qué es lo que va a hacer con todas las naciones, qué es lo que quiere hacer con el mundo entero. Muy sencillo, Él quiere erradicar el pecado para siempre. Él creó la humanidad con un propósito: vivir en comunión perfecta con Él. El pecado impide esa comunión. Entonces, al pecado entrar en el mundo, Dios lo va a erradicar, y lo quiere erradicar, y lo va a erradicar en determinado momento. Y lo está haciendo a través de un programa que Dios tiene. Es decir, Dios trabaja a través de los tiempos. Mientras ese tiempo llega, Dios ha dado oportunidades increíblemente grandes al hombre para que el hombre venga hacia Él en arrepentimiento, que venga hacia Él en fe a través del medio que Él establece por gracia para poder ser salvos de la ira venidera y tener vida eterna, que es por medio del Señor Jesucristo. Pero en todas las edades ha visto siempre este tipo de conducta en los hombres. Ellos o reciben este regalo de salvación que solo se adquiere por medio de la fe, sin ningún tipo de obras, o simplemente lo rechazan. Así será en este tiempo, así que todo aquel que quiera será salvo siempre y cuando acepte la forma y el único medio que Dios establece para salvar. Ya en las palabras finales de nuestro tema en esta mañana en cuanto al arrebatamiento, curioso para mí la pregunta de Adela de Texas: ¿qué de los que dicen que los que no se estén portando bien cuando venga el arrebatamiento se van a quedar? Triste me pone en el sentido de que no se entiende que la salvación nunca ha sido por obras, y
En este caso, estamos hablando de obras. Si no se porta bien, entonces se queda. La palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Punto. La persona, si está en malos pasos y dice que es creyente, es una vergüenza para la obra de Dios. Es una vergüenza para Dios. Y ojalá que se pueda arrepentir creyendo en Cristo, recibiéndole realmente, porque no se puede estar en el juego. Ciertamente vamos a fallar, ciertamente caeremos, pero no nos quedamos postrados, nos levantamos para seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Quiero terminar con Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué importante es ser justificado en la sangre del Señor Jesucristo. Yo lo soy. ¿Usted lo es? Gracias, hermano Hernán. Ya para ir cerrando el programa, podemos entender esto de una forma muy sencilla y muy clara. ¿Usted es creyente en el Señor Jesucristo? Bueno, Él ha determinado un plan y un propósito para con usted, y es que en determinado momento, que solo Él sabe el tiempo, la hora, el día, el lugar, ¿verdad? Usted va a ser tomado para con Él y estaremos para siempre con el Señor. Promesa de resurrección, promesa de que Él nos tomará para con Él. No veremos aquella ira que está preparada para los últimos tiempos, y a eso pues nos aferramos. ¿Le da libertad al creyente para vivir una vida de pecado? Pablo dice, en ninguna manera. Así que le animo a vivir una vida en santidad, porque todo aquel que entiende lo que el Señor ha hecho por él, Cristo Jesús, realmente tiene un agradecimiento profundo que le ayuda y le guía a vivir en el temor a Dios y en una vida de santidad. Si usted se examina a sí mismo y encuentra que en usted no hay una real convicción de salvación, de que usted realmente no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, es un buen tiempo para hacerlo. Ponga su confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador. Un cambio de vida solamente lo puede dar Dios, y eso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Así que les animamos a seguir adelante. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos en los próximos programas, donde yo sé que tal vez ahorita queda un poquito ahí medio confuso, pero hablando de los siguientes temas que vamos a estar hablando, usted va a poder tener un cuadro general y entender mejor todo esto que Dios nos dice a través de su palabra. Gracias a Dios por su bendita palabra, y gracias a usted por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga, y nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Gracias por habernos acompañado en su programa Conversemos con la Biblia. Como cada martes y jueves, la cita es a las 11 de la mañana. Recuerde nuestro teléfono y WhatsApp, código de país 506-8877-7711, y nuestro correo electrónico radio@sigemcr.org. Quédese con nosotros, siga disfrutando nuestra programación.